Hi, minasan konnichiwa. En el video de hoy voy a explicar un poco por qué a los japoneses les cuesta enseñar su propio idioma. Bueno, tal vez esto es un punto del cual no se ha hablado mucho, o tal vez mucha gente no estaba muy consciente de este punto, porque bueno, se tiende a pensar que un hablante nativo debe ser fácil para él explicar algunos aspectos de su propio idioma a una persona que esté aprendiendo ese idioma, ¿no? Sin embargo, a los japoneses particularmente esto les cuesta un poco más. No tanto a los hablantes nativos del inglés y el español, como muchas veces ha pasado, como que tú le preguntas a alguien, un hablante nativo del inglés, por ejemplo, algunas dudas sobre el idioma y esa persona te puede explicar de una manera, incluso mezclando aspectos gramaticales, el por qué se habla de esa manera. Y esto pasa porque la gramática que el hablante nativo aprendió en la escuela es exactamente igual a la gramática que se usa para enseñar el idioma, ¿no? Sin embargo, en el japonés esto no pasa. La gramática que usa el japonés es totalmente diferente a la gramática que se usa para enseñar el idioma, ¿ok? Entonces, en el japonés resulta que hay varios tipos de gramática, como 4 o 5 tipos, pero bueno, en este caso solo me voy a centrar en 2. Existe la gramática que se enseña en la escuela y por otro lado existe la gramática que se usa para la enseñanza del idioma japonés como segundo idioma, como segunda lengua, ¿ok? Entonces, para ilustrar un poco este punto, aquí hay un cuadro comparativo de lo que son los nombres como se conocen, algunos elementos gramaticales en la gramática de la escuela versus la gramática que se usa para enseñar el idioma. Entonces, la columna izquierda y la superior es la gramática que, bueno, con la que nosotros estamos mucho más familiarizados, ¿no? Que es la gramática que se usa para enseñar el idioma, mientras que la columna de la derecha y la inferior es la gramática que los japoneses aprenden en la escuela. Entonces aquí podemos ver en la columna izquierda, que es la gramática que se enseña, que se usa para la enseñanza del idioma, que si más que la forma más, la forma nai, jishoke o la forma diccionario, la forma te, la forma ta, los 3 grupos, ¿no? Grupo 1, 2, 3 de los verbos, ike, oshi, nake, oshi, ¿no? Los adjetivos y los adjetivos na. Entonces, si vemos, por ejemplo, el famoso jishoke, forma de diccionario, en el japonés no se conoce como tal, sino que shushike, rentaike, por ejemplo. El teke y take son dos, esto no existe en la gramática japonesa como tal. Sencillamente se los conoce como renyoke, ¿no? Los grupos 1, 2 y 3 tampoco existen en el idioma japonés. El ikeyoshi es keiyoshi, mientras que el nakeyoshi es keiyodoshi, ¿no? Entonces, como ven, es totalmente diferente. O sea, un japonés hablante nativo que haya cursado, por supuesto, primaria, secundaria, bachillerato y demás, tú le preguntas sobre la forma te y la forma ta, no sabe qué es eso, ¿no? Porque es un invento, es algo que se inventó para la enseñanza del idioma. Entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué hay tanta diferencia entre estos dos? Entonces, para ilustrar este punto, vamos a ver los aspectos, digamos, gramaticales así más típicos del español, que también aplica para el inglés, que existe la primera persona y la tercera persona, el singular y el plural y los tiempos, ¿ok? Entonces, en singular y plural, por ejemplo, eso no existe en el idioma japonés, entonces tiene que sacarlo por contexto, por ejemplo. Y los tiempos, que en el español sería pasado, presente, futuro, en el japonés no existe el presente ni el futuro. Entonces existe lo que es el pasado y el no pasado, ¿no? Cuando comparas todo esto, te das cuenta que es muy difícil establecer una equivalencia de todos los elementos gramaticales que existen en japonés versus los elementos gramaticales que existen en el español o en el inglés, ¿no? Entonces de aquí vino la diferencia de inventar todo un conjunto de, digamos, trucos gramaticales para poder facilitar la enseñanza. Entonces los profesores de japonés, incluso los hablantes nativos, necesitan dominar lo que es la gramática para los estudiantes, ¿okay? Bueno, por supuesto, no estoy diciendo que la gramática sea
lo sea todo, ¿no? A la hora de enseñar un idioma. Y de hecho esto depende de la metodología o el libro de texto que tú estés usando. Si estás usando el famoso Minna no Nihongo, esto es muy gramatical, tiene mucho énfasis en la gramática. Mientras que si estás usando el Marugoto de Japan Foundation, no tanto, ¿ok? No estoy diciendo que una metodología sea mejor que el otro, sino que sencillamente el énfasis que se le da a la gramática depende de la metodología o el libro de texto. Sin embargo, es muy diferente que tú no uses la gramática en tus clases porque no lo requiera la metodología o tu libro de texto, a que no lo uses porque no lo conoces, ¿no? Entonces, todo profesor debería tener un conocimiento mínimo de lo que es la gramática para los estudiantes para poder enseñar de manera efectiva lo que es el idioma en el salón de clase. Bueno, espero haber aclarado este punto y bueno, nos vemos en el próximo video.